tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, este va a ser en realidad un video muy corto porque solamente quiero dejarles que vean dos películas. Una de ellas es La Misión, en donde vamos a abordar un poco el tema de los misioneros jesuitas en el continente americano y del papel que jugaron en alguna medida en la recreación, en el reporte de la vida con los grupos étnicos tanto de Sudamérica. En este caso la película está ubicada en Sudamérica, en el Amazonas, en la selva amazónica, y por lo tanto, bueno, pues está, digamos, hablándonos de una condición específicamente o muy particular, ¿no? Geográficamente ubicada en esa región. Pero da cuenta esta película de las implicaciones que tiene, digamos, el sesgo religioso, ¿no? El sesgo en específico jesuita con el trato hacia los grupos indígenas de la región. Y bueno, pues es obviamente una película de ficción, aunque esté basada sobre de hechos reales, como está planteado en la advertencia, pero quiero que pongan especial atención al discurso del enviado del Papa, ¿no? Porque me parece que es así como tal vez el personaje que más representa lo que quiero que estemos rescatando, ¿no? Esta visión sobre los grupos indígenas y el discurso que utilizan, la narrativa que utiliza la iglesia en este sentido, ¿no? La iglesia católica y en particular el enviado del Papa, ¿no? Ahora bien, también es importante, bueno, todos los demás personajes que aparecen en la película, ¿no? Los misioneros, el converso, ¿no? De Robert De Niro, ¿no? El personaje que hace Robert De Niro también es muy interesante, muy buena incluso interpretación, y me parece que, bueno, da cuenta de toda esta visión neurocéntrica sobre el mundo indígena que no comprenden efectivamente, ¿no? Y que siempre van a estar los europeos ubicados en una perspectiva de superioridad tanto moral, tecnológica, militar, ¿no? Siempre van a estar planteando esas circunstancias, ¿no? Y también quiero que vean otra película que es una película mexicana que se llama Cabeza de Vaca, que está basada sobre el texto del propio Cabeza de Vaca, que se intitula Naufragios. Y bueno, pues también es una recreación ficticia hasta cierto punto, aunque está basada sobre de hechos reales, ¿no? Y eso de hechos reales entre comillas, ¿no? Porque bueno, pues obviamente aquí también vemos un poco qué implicaciones tiene, digamos, el relato, ¿no? La narrativa, qué tan real es lo que se recuenta o lo que se escribe en textos como estos, ¿no? Van a ver, es una historia hasta cierto punto parecida con la de La Misión, un poco más lento el ritmo de la película. Espero que no se aburran, ¿no? O sea, que aguanten, ¿no? Porque sí hay momentos en donde prácticamente de hecho no hay diálogos, es una película incluso que podemos decir hasta cierto punto, pues si no experimental, sí es una película que no tiene evidentemente los tonos de las películas hollywoodenses, ¿no? Es una película con poco diálogo, mucha imagen, mucho contenido visual, pues simbólico, ¿no? Entonces en ese sentido pues puede parecer de pronto una película relativamente aburrida, pero bueno, pues es parte del trabajo antropológico también estar atentos ante estas circunstancias. No quiero, digamos, pues, platicar sobre las películas en sí mismas porque pues las tienen que ver y ustedes ya opinarán en alguna medida qué les parece, sino les digo, enfatizar, subrayar esta visión europea que se creó desde la conquista, desde la llegada de los europeos al continente americano, de superioridad, ¿no? Como ya lo señalé, de este dejo de muy marcado, porque en realidad tal vez ni siquiera sea un dejo, sino es una característica muy marcada de los europeos de siempre tener como esta idea de ser siempre superiores y de mantener a los grupos étnicos como grupos, a los grupos nativos étnicos del continente americano como grupos
inferiores, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Entonces, es muy, muy importante recalcar todo esto porque estas películas reflejan precisamente esto, ¿no? Esta visión totalmente eurocéntrica que, insisto, no son antropólogos evidentemente los que están haciendo estas recreaciones narrativas, ¿no? Son militares, misioneros, en fin, gente que no es especialista o que no se profesionalmente, no, son científicos sociales, porque estamos hablando de una época previa a la consolidación de la antropología objetiva, por decirlo de alguna manera, o la antropología netamente científica, pero sí contienen ya elementos que van a trasladarse al discurso propiamente antropológico, ¿no? Entonces, esa es un poco la relevancia de estas dos películas. Aquí sí quisiera que por favor pues comentaran en el post, aquí abajo del post, pues qué es lo que les parece estas dos cintas, ¿no? Y básicamente veríamos nada más un par de textos más en los próximos días, uno que se llama Nostalgia del Monte, ¿sí? Que es una recreación, un recuento, tiene un pequeño análisis previo de un diario de, digamos, de vida de un misionero también jesuita en la zona de sudamericana, en el Perú, y veríamos también, bueno, leeríamos textos de von Humboldt, ¿sí? Sobre el río Apure, que también está contenido en el programa. Ese texto es muy corto y básicamente lo que vamos a tratar de ver ahí son las dos últimas, digamos, visiones previas o dos visiones previas, ¿no? Seleccionadas ya de antemano de lo que fue o entendemos un poco como el desarrollo temático de la protoantropología, ¿no? Que les digo, no es propiamente antropología científica, no es antropología metódica, tampoco es recuento vil y narrativa ficticias, tienen elementos obviamente todos estos textos y estas películas de realidad histórica, pero conteniendo pues elementos característicos de la época, ¿no? Entonces, les digo, este iba a ser en realidad un video solamente indicativo. Están abajo los dos links de las películas. Pues van a ser obviamente links no oficiales, por decirlos amablemente, ¿no? Y espero que las puedan ver y insisto, ojalá puedan comentar qué les parece, qué piensan de las dos películas y después vemos estos dos textos y cerraríamos esta primera unidad para entrar de lleno a la segunda, que ya tiene que ver con teoría propiamente, digamos, social en pleno, ¿no? Ya estaríamos metiéndonos y dando un salto cuántico en términos históricos hacia el siglo XIX, ¿no? Un poco el siglo XVIII, pero ya de lleno al siglo XIX, ¿no? Que es el que básicamente ya nos atañería. Hablaríamos, como lo comentamos en la única sesión que tuvimos, sobre los positivistas y los evolucionistas, ¿no? Entonces, bueno, pues les dejo aquí los links abajo de estas dos películas y insisto, espero que puedan comentar ambas. Y bueno, por lo pronto pues síganse cuidando, estamos en contacto y buenas tardes.